Bienvenidos una vez más, es una bendición estar con ustedes en esto que es el mensaje. Hoy estamos entregando nuestro segundo mensaje de este año 2025 bajo la serie Cosechas Abundantes. Como dije el domingo anterior, esta serie se impone, ¿verdad? Porque estamos comenzando el año y lo estamos haciendo con esta declaración importante que nos ha sido entregada desde el cierre del año anterior. A lo largo de todo este mes, entonces, estaremos desarrollando esta serie Cosechas Abundantes. Y el domingo anterior comenzamos con el primer mensaje y la primera parte de este mensaje que estamos llamando una poderosa declaración. Y es que así es, esta declaración de este año es una poderosa declaración. Vamos a ver la segunda parte de este mensaje que, reitero, iniciamos el domingo anterior. Déjenme retomar lo que es estos dos versículos del libro de Ezequiel en el capítulo 34, versos 26 y 27, donde precisamente tomamos como referencia esa porción de la Escritura para darle fundamento a nuestra declaración de este año. Dice el texto acá: bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Atención a esto, habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán, y aquí el énfasis, cosechas abundantes. Y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Es Dios hablando acá a su pueblo. Y he colocado acá esta breve introducción después de leer este texto. Sin duda, esta es una poderosa declaración que contiene elementos claves para nosotros, que necesitamos nosotros reflexionar sobre ellos y también aplicarlos a nuestra vida. Y esos elementos claves de este texto, de esta porción, los comenzamos a auscultar el domingo anterior. Les entregué 3 elementos claves acá que hay que considerar en la declaración. Y hoy entonces daré 3 elementos más que vamos a enfatizar. Y aquí he dicho en la introducción que esto es importante para que nosotros reflexionemos, que es lo que estamos haciendo en este momento, sobre estos elementos contenidos, insisto, en la declaración, pero también que con ayuda del Señor busquemos aplicarlos. Bien, vayamos entonces al primero de estos elementos en este segundo mensaje. ¿Qué encontramos en este texto que ya hemos leído? En primer lugar, que esta promesa de bendición está dirigida a nosotros como pueblo de Dios. Vuelvo a mencionar que esta promesa de bendición, de cosechas abundantes, está dirigida a nosotros como pueblo de Dios. Y aquí he colocado lo siguiente: aunque se entregó en esa época a Israel como pueblo del Señor, también nosotros ahora somos pueblo de Dios. Porque por ahí alguien puede pensar, sí, esta declaración no nos corresponde a nosotros. Esta es una declaración que se entregó al pueblo de Israel y no a nosotros. Pero realmente las bendiciones de Dios que están afirmadas acá, aquí se habla de bendición, se habla de bendición asignada al pueblo de Dios, se habla de bendición para el hogar, se habla de una serie de cosas. Queridos hermanos, eso aplica para nosotros perfectamente también hoy. Es decir, esto que, como dijimos el domingo anterior, Dios lo tiene en su corazón, el deseo de bendecirnos, es que no es que se terminó y solo era una asignación para el pueblo de Israel. En realidad, esta es una asignación para el pueblo de Dios.
y nosotros somos pueblo de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Pero noten ustedes lo que dice Ezequiel capítulo 34, verso 26. Dice, bendeciré a mi pueblo. Recuerden que el domingo anterior les dije que una de las cosas claves acá es el deseo de bendición de parte de Dios. Pero ¿a quién quiere entregarle esa bendición Dios? A su pueblo. Y vuelvo a mencionar, no solo a su pueblo Israel, sino a nosotros, que somos pueblo del Señor ahora. Y miremos esto a la luz de la Escritura. Dice la primera carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, en el verso 1, en el verso 4. Capítulo 1, perdón, verso 4. Dice lo siguiente, sabemos. Y yo aquí he destacado esto porque qué importante es el conocimiento de la asignación de bendición que nosotros tenemos y el conocimiento de quiénes somos nosotros en Dios. Porque cuando uno está claro de quién es en Dios, entonces uno sabe lo que tiene de parte de Dios también. Entonces dice aquí Pablo, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Y atención, y los ha elegido para que sean su pueblo. ¿A quién está escribiendo aquí? A la iglesia en Tesalónica. Este deseo de bendición de Dios, este deseo de cosechas abundantes de parte de Dios, no solo quedó limitado y circunscrito al pueblo de Israel, en realidad se extiende a nosotros, que hemos sido elegidos por Dios. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Y Dios entonces asignó bendición, que nosotros pudiésemos tener cosechas abundantes. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Entonces esto, que fue una palabra entregada al pueblo de Israel en esa época, se extiende también a nosotros. Y hemos dicho una declaración que esto es como una puerta de entrada para este año. Entramos a través de esto y recibimos esto como pueblo de Dios. Usted y yo somos eso, somos pueblo de Dios. Y debe saber usted eso. Porque cuando vivimos como creyentes ignorando quiénes somos, dije hace un momento, entonces eso estorba para que nosotros podamos con propiedad tomar lo que se nos asignó. Así como Dios nos escogió como su pueblo, dice el texto acá, también, queridos hermanos, tenemos una asignación de bendición que es colectiva, pero también es individual, personal. En segundo lugar, también otro elemento clave acá, en este texto que es fundamento para nuestra declaración es lo siguiente. Para nosotros, la colina sagrada de la cual se habla acá no es solo un sitio, no es solo un punto geográfico, no. La colina sagrada para nosotros es, queridos hermanos, Dios con nosotros. Es Dios mismo que está con nosotros. Eso es la colina sagrada para nosotros. Y aquí he colocado lo siguiente, nosotros no dependemos de un lugar para nuestra bendición, sino del acompañamiento divino. El pueblo de Israel que estaba cautivo en ese momento, se encontraba en Babilonia, comenzó Dios a lanzar esta palabra porque ellos iban a ser movidos, no iban a quedar ahí en condición de cautiverio. Entonces Dios les habla que al llegar a ese espacio, que era un espacio que les pertenecía, de donde fueron sacados, allí el Señor nos iba a estar esperando con bendición. Ahora, para nosotros, esa colina sagrada es una persona, hermanos, es la persona de Dios. O sea, nosotros no necesitamos ir a un determinado lugar para recibir bendición allí. No, la bendición nuestra está ligada a la persona misma de Dios. Dios que está con nosotros. Ahora leamos el texto acá. Dice Ezequiel 34, 26. Bendeciré a mi pueblo, lo que ya leímos, y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. Es decir, llegando esta gente ahí, se iba a desatar un ambiente de bendición para ellos. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Vuelvo a mencionar, para nosotros la cosecha abundante, la bendición no depende de un lugar, depende de la persona de Dios.
¿Y dónde está Dios? No es que nosotros estamos alrededor de la colina, es que Dios está alrededor de nosotros, nos está rodeando permanentemente y nos está acompañando. Mire usted lo que dice ahora el texto de Mateo capítulo 28, verso 20. Esta es una entrega de parte de Dios que le suma poderosamente a esto que estamos diciendo. Dice, y tengan por seguro. Allá Pablo decía, sabemos. Aquí el texto dice, es Jesús hablando, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. No podemos dudar de eso. La colina sagrada para nosotros es Dios, que está con nosotros. ¿Cuándo? Siempre. Y vea usted, no termina ahí el texto. Dice acá, hasta el fin de los tiempos. O sea, ese siempre se extiende hasta el fin de los tiempos. Entonces, esto es clave para nosotros. El entender que estas cosechas abundantes se desprenden no de que estamos en un determinado sitio, no, se desprenden de Dios que está con nosotros. Y está con nosotros siempre. Diga conmigo, siempre, siempre, siempre está Dios con nosotros. Y nos va a acompañar hasta el fin. O sea, Dios no es que solo inaugura cosas con nosotros, no, Dios va hasta el fin con nosotros. Puede hacer que en el camino nos encontremos cosas que nos hagan tropezar y ahí donde otros nos pueden abandonar, se pueden avergonzar de nosotros, se pueden sentir incómodos con nuestra presencia, Dios, todo lo contrario, nos va a seguir acompañando. Todo este año 2025 y el resto de la vida, el Señor nos va a seguir acompañando, porque de esto estamos hablando, de que las cosechas abundantes se desprenden de la misma presencia de Dios que está con nosotros y en nosotros, rodeándonos. Así es que la bendición para nosotros no es un lugar, hermanos, es una persona, la persona de Dios que nos bendice. Y finalmente, también, otro elemento clave, hemos mencionado dos. Uno, que la promesa de bendición está dirigida a nosotros como pueblo de Dios. Número dos, que para nosotros la colina sagrada no es solo un sitio, es Dios con nosotros. Y número tres, que nosotros podemos aspirar, hermanos, a esas cosechas abundantes porque Dios rompió cadenas de maldición que nos esclavizaban. Porque por ahí alguien se puede sentir indigno. Pero mire lo que dice Ezequiel 34:27. Dice, una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron. Recuerdan ustedes que les he mencionado, el pueblo de Israel está cautivo. Y el Señor les dice, ustedes no van a quedar en esa condición. Yo voy a romper las cadenas que los esclavizan. Pues igual ha pasado con nosotros. Nosotros antes vivíamos en esclavitud. Vivíamos en un ambiente como de Babilonia. Éramos esclavos, pero ahora en el Señor. El tema es, ¿quién eres tú ahora en el Señor? Y dice el texto acá de Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual, refiriéndose a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Babilonia y quienes tenían potestad sobre el pueblo de Israel eran esos que los esclavizaban. Antes tú estabas bajo maldición, esclavitud, corriendo en tu persona y quizá en el ambiente de familia. Pero ¿quién eres tú ahora? Eres alguien que ha sido liberado. Dice acá que el Señor nos ha librado del poder que tenía el mal sobre nosotros y nos trasladó a un ambiente diferente, al reino de su amado Hijo, Jesús. Entonces, hermanos, este es nuestro estatus y esto es clave. Así como Dios lanza esa palabra para el pueblo de Israel, que lo va a bendecir, que va a bendecir sus hogares, que lo va a sacar del ambiente donde están y lo va a trasladar a un ambiente de bendición,
Eso mismo se extiende a nosotros y ha pasado con nosotros. Dios, dice la Escritura acá, nos ha librado de la potestad que tenía el mal sobre nosotros. Tú puedes aspirar a cosechas abundantes no por el poder que tú tienes o la capacidad que tú tienes, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahí se desató para nosotros cosecha abundante de bendición para nuestra vida. Y tú puedes tomar eso para tu casa. Tu casa no está bajo la potestad del mal. Tú puedes tomar eso para tu propia vida. Tu vida no está bajo la potestad del mal. Ahora tú estás en un ambiente diferente. Has sido movido, has sido trasladado al ambiente del reino de Dios. Y en el reino de Dios lo que hay es la bendición de Dios, la presencia de Dios, la abundancia de Dios, el cuidado de Dios, el propósito de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios. Tú no estás bajo la sombra de las tinieblas. Tú estás bajo el diseño y el propósito del Señor. Y eso hace diferencia. Cuando uno se ve de esa manera, cuando uno sabe quién es en Dios, cuando uno sabe lo que Dios le ha dado y cuando uno sabe lo que Dios quiere darle. Entonces uno se mueve en ese ambiente de cosechar, no de esterilidad, sino de cosecha. Y una cosecha no a medias, no una cosecha pobre, sino una cosecha abundante. Así es que, queridos hermanos, afirmemos esto, que es clave en esto que estamos leyendo. 1. Esta promesa de bendición, la cual leemos en Ezequiel 34, 26 y 27, está dirigida a nosotros, que somos pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel. Para nosotros, la colina sagrada no es un sitio, no es un punto geográfico. Tiene que ver con esto. Es Dios con nosotros, es la persona de Dios. Y en tercer lugar, nosotros podemos aspirar a las cosechas abundantes porque Dios ha roto con cadenas de maldición que nos esclavizaban. Ahora nosotros sabemos que Dios es el Señor y tiene autoridad sobre toda forma de mal. Muy bien, yo recibo esto y digo amén a esto. Vamos a orar y mantengámonos expectantes para seguir recibiendo a lo largo de este mes esta serie, Cosechas Abundantes. Padre, te damos gracias. Eres bueno, Señor. Lo afirmamos en esta hora. Y gracias, Señor, que aquí nos entregas para nuestra reflexión y para que lo apliquemos a nuestra vida. Lo que ya hemos afirmado, esta promesa de bendición no solo era para tu pueblo Israel, es para nosotros que somos tu pueblo, Señor. Quieres bendecirnos, quieres bendecir nuestra casa, quieres cosechas abundantes para nuestra vida. Y gracias, Señor, que para nosotros esa bendición no depende de un sitio, depende de ti. Y tú has prometido que estás con nosotros siempre hasta el fin. Así es que en el lugar donde estoy, en el momento en que estoy, en la temporada en que estoy, Dios está conmigo y suelta cosechas abundantes para mi bienestar. Y gracias, Señor, también que tú has roto con todo aquello que nos esclavizaba, ese ambiente de pobreza, de ruina, lo has, Señor, alejado de nosotros y a nosotros nos sacaste de ahí y nos colocaste en el ambiente de tu reino, que significa bendición y cosecha abundante para nosotros. Gracias te damos. Ahora recibimos y afirmamos tu palabra sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, queridos hermanos. Gracias por estar aquí semana a semana, domingo a domingo, con el mensaje. Hay que seguir así y pues les invito para que el próximo domingo nos volvamos a conectar. Por favor, una vez que usted reciba el mensaje, compártalo, difúndalo, hágalo llegar a otros también e invite a otros para que domingo a domingo se puedan conectar. Les abrazo. Muchas bendiciones.